Hola, buenos días. Vamos a comenzar grabando el siguiente video. Vamos a seguir con el tema de nutrientes, o sea, dentro de la unidad número 1 de Fundamentos Básicos de la Nutrición y Ejercicio, vamos a continuar con otro nutriente que es el agua. Si nosotros recordamos, habíamos hecho una clasificación de acuerdo a la función de los nutrientes. Habíamos hablado de nutrientes energéticos, que eran todos aquellos que nos aportaban energía o kilocalorías. Los hidratos de carbono, si ustedes recuerdan, nos aportaban 4 kilocalorías por gramo, los lípidos 9 y las proteínas aproximadamente también 4 kilocalorías por gramo. Luego habíamos visto los nutrientes reguladores, habíamos mencionado el agua, las vitaminas y a los minerales, y la característica que tenían estos nutrientes era que no aportaban energía, es decir, que no nos hacían un aporte de kilocalorías, sino que justamente cumplían la función de regular las funciones metabólicas para que nuestro organismo funcionara correctamente. Y a su vez los lípidos y las proteínas, además de tener su función energética, cumplían esencialmente una función estructural, dándole justamente estructura y forma a las paredes o las membranas celulares de nuestro organismo. Nosotros hoy esencialmente nos vamos a focalizar específicamente en los nutrientes reguladores y dentro de esos nutrientes reguladores vamos a trabajar con el agua. Esta agua, nosotros vamos a ver algunas características generales. Ya sabemos que es un nutriente regulador, no me aporta energía. Sin embargo, como les había mencionado en la primera presentación sobre nutrientes que vimos hidratos de carbono, y ahí hablamos de la clasificación, estos nutrientes reguladores lo que hacen es justamente regular, ¿sí? El agua entonces no es un micronutriente como las vitaminas y minerales que los necesitamos en muy pequeñita concentración, sino que fíjense la característica más importante, el agua constituye aproximadamente el 60% del peso corporal de un sujeto adulto. Vale decir que del 100% de mi organismo, ¿sí? Si ustedes se fijan, podríamos decir que prácticamente el 60% de mi cuerpo es solvente, es decir, es líquido. Y el otro 40% restante es soluto, o sea que somos más del 50% de nuestro peso corporal agua y el 40% soluto. Ya vamos a ver que como esto va variando en relación al sexo, a la edad o a la composición corporal, decimos que aproximadamente es el 60% del peso corporal de un sujeto adulto, pero las variaciones pueden ir hacia arriba o hacia abajo en relación a los parámetros que vamos a ver en la siguiente diapositiva. O sea, esto es muy importante, me está diciendo que de mi 100% de peso corporal, más del 50% es agua, o sea, 60% es agua corporal, o sea, es muchísima cantidad. Esencialmente ese 60% es solvente. Si yo simplemente hiciera una reglita de 3 y diría que mi peso corporal, por ejemplo, fueron 70 kilogramos, yo haría una regla de 3. Si 70 kilos es el 100% de mi peso, ¿sí? El 60% que vendría a ser el agua, ¿cuánto es? O sea que prácticamente de esos 70 kilos, 42 kilos, le vamos a poner por ahora litros, 42 kilos o litros van a ser de agua en mi cuerpo, ¿sí? O sea, una gran cantidad, por eso no lo ponemos dentro de los micronutrientes, pero sí como nutriente regulador porque vamos a ver que cumple muchas funciones, no energéticas, pero sí regulando el resto de las funciones metabólicas. Por lo tanto, aporta una gran cantidad de porcentaje de peso corporal el agua de mi organismo. Ya veremos en relación a las características. Nosotros dijimos aproximadamente el 60%, es como un promedio de ese agua corporal. ¿Por qué? Porque el porcentaje de agua corporal va a variar con la edad, con el sexo y también con la composición corporal. O sea, ¿qué vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo una tendencia en baja. Si yo parto aquí, por ejemplo, desde un embrión a un recién nacido hasta un anciano, fíjense cómo se va reduciendo a medida que avanzamos en edad el porcentaje de agua. ¿Sí? En relación a la edad, el porcentaje de agua va cayendo. En relación al sexo, la diferencia es basada fundamentalmente en la composición corporal. Es decir, si por ejemplo acá nos fijamos en relación a la edad, ya vemos claramente que hay una tendencia hacia la baja. Y ahora ya vamos a entender por qué. Pero en relación al sexo también hay una leve diferencia. Puede haber una diferencia de un 5% o de un 10% en el porcentaje de agua. Fíjense acá como un embrión, ¿sí? Va a partir de un 90%, pero cuando nace es 80% agua, que es lo que estamos mostrando acá en esta figurita, ¿sí? Un niño
recién nacido, prácticamente 80 o 90% de su peso incluso puede llegar a ser agua. Pero ¿qué pasa cuando yo ya me voy a un hombre joven o a una mujer joven? Fíjense que ya acá estamos hablando de un 60% más o menos y en una mujer joven aproximadamente un 55%, ¿sí? ¿Por qué va a variar esto? Va a variar esencialmente por la composición corporal. Entre el hombre y la mujer, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que en general el hombre tiene una cantidad de masa muscular mayor que la mujer. Como el mayor contenido de agua corporal está, digamos, si hablamos de tejidos, el mayor contenido de agua corporal, 65-75% de agua, se encuentra dentro del tejido muscular, si el hombre tiene un porcentaje de masa muscular mayor que la mujer, también tiene un contenido de agua mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo comparo un hombre con una mujer, lo que va a ocurrir es que el hombre va a tener un poquito de porcentaje más elevado respectivamente con la mujer por una cuestión de que tiene mayor porcentaje de masa muscular, mayor cantidad de masa muscular. Sí, además el tamaño corporal del varón suele ser mayor que el de la mujer, entonces el peso corporal también suele ser más alto, ¿sí? En general, y por eso el porcentaje también, si bien no va a variar, más o menos va a ser un 60%, pero en los compartimientos hídricos vamos a ver que es diferente. Entonces vemos una tendencia que a medida que avanzamos en edad se va reduciendo el agua en relación al sexo. Los hombres por esta masa muscular, en relación a la composición corporal, van teniendo más agua que la mujer. Y en relación con la edad uno diría por qué va cayendo. Si acá nos fijamos, es como que el niñito tiene un porcentaje de agua corporal mayor, el sujeto adulto va reduciendo su porcentaje, ¿sí? Ya nos vamos de un 80 a un 60% del peso corporal, hasta que después podemos llegar a un 40 o 45% en un anciano. ¿Esto por qué va a ocurrir? Es decir, ¿por qué vamos viendo esta tendencia a la caída? Justamente está relacionado también con la composición corporal. A medida que vamos avanzando en edad, también se va produciendo una caída de la masa magra o masa libre de grasa. Por lo tanto, si nosotros vamos reduciendo nuestra cantidad de masa corporal magra, pues entonces lo que dijimos recién, la cantidad de agua dentro del tejido muscular se va a reducir y esto va a generar un porcentaje de agua respecto a mi total corporal menor en una mujer y en un varón anciano, simplemente por una cuestión de que va reduciéndose su masa magra. Por lo tanto, aproximadamente, vuelvo hacia atrás, como dijimos, constituye aproximadamente el 60% del peso corporal. ¿Puede ser un poco más? Sí, puede ser un poco más. ¿Puede ser menos? Sí. ¿Por qué? Porque va variando con la edad. Voy cayendo mi masa magra, pues entonces también voy disminuyendo mi porcentaje. Y en relación, al sexo, pues entonces acá también va a variar por la diferente composición corporal que van a tener estos sujetos. Entonces ya sabemos que es un nutriente regulador, constituye prácticamente el 60% de mi peso corporal, que ese porcentaje es variable. Y además sabemos que esa agua, ese 60%, está distribuida en diferentes compartimientos hídricos. Es decir, el agua no anda por mi cuerpo libremente, sino que se encuentra distribuida o alojada en diferentes compartimientos hídricos. Vale decir que esa agua está constituyendo o formando parte de ciertos compartimientos de mi organismo. En esta diapo, primero, para no hablar de porcentajes, les voy a mostrar esos compartimientos. Es decir, ¿dónde va a estar esa agua? Va a estar en un compartimiento que se va a llamar intracelular. ¿A qué le vamos a llamar intracelular? Dentro de las células. Es decir, un porcentaje de esa agua va a estar dentro de mis células. ¿Qué es el intracelular? Es el agua, entonces, que se encuentra alojada dentro de las células. Ahora bien, también puedo tener agua por fuera de la célula, es decir, todo lo que no sea dentro de la célula va a formar parte del compartimiento extracelular. Ahora bien, el extracelular puede ser que esté entre las células, o sea, bañando la superficie célula-célula, y ese compartimiento se va a llamar intersticial. Intersticial entonces es el agua que baña, ¿sí?, las superficies entre célula y célula, o el espacio que hay entre célula y célula. Pero también tenemos agua que va dentro de la sangre, es decir, es lo que va a constituir esencialmente el plasma o suero de la sangre, es decir, es el agua intravascular o dentro de los vasos. Entonces, esencialmente vamos a tener distribuidos el agua en distintos compartimientos, dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Y fuera de la célula dónde puede estar? Entre las células, en el intersticio, o puede estar dentro de los vasos sanguíneos, intravascular. Entonces acá, por ejemplo, en este grafiquito, vemos que luego de haber ingerido
bebidas, líquidos o alimentos que tengan un porcentaje de agua elevado, ¿qué va a pasar? Lo voy a absorber, ¿sí? Acá tenemos las vellosidades del intestino, acá marcado en color amarillo, mostaza, ¿y qué es lo que va a pasar? Esa agua va a pasar hacia la sangre, es decir, va a pasar al compartimento intravascular. Pero vamos a ver que el agua no se puede quedar ahí en el compartimento intravascular. Si imagínense que yo me tomo 2 litros, no se puede quedar 2 litros dentro del compartimento intravascular. ¿Por qué? Porque me va a subir la presión arterial, va a ser mucho el volumen dentro de ese vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Un porcentaje se va a quedar acá en la sangre, otro porcentaje vamos a ver que va a entrar dentro de la célula, que va a ser el intracelular, y otro porcentaje se va a quedar acá en celeste, como vemos, entre las células, que es el líquido intersticial. Esos son los dos lugares donde voy a tener el agua, dentro y fuera. Y fuera puede ser dentro del vaso o puede ser entre las células. Y ahora sí vamos a mirar cuánto es lo que hay dentro de la célula y cuánto es que hay fuera de la célula. No por una cuestión numérica en sí, sino para que comprendamos que el agua es muy importante, sobre todo dentro de las células. ¿Por qué? Porque dentro de las células ocurren todas las reacciones metabólicas. Entonces, acá les menciono, es decir, sabemos que el agua está dividida en compartimientos hídricos. ¿Cuánto es el porcentaje, ¿sí?, de esos compartimientos, de esa agua que ocupan esos compartimientos hídricos? Recordemos que dijimos que el agua constituía el 60% de mi peso corporal total. O sea, de mi 100%, ¿sí?, el 60% era mi peso corporal que constituía agua. Ahora bien, ¿cuánta cantidad de agua, ¿sí?, de mi peso corporal total, obviamente que tengo que reunir ese 60, está dentro de la célula? Si ustedes se fijan, el agua intracelular ocupa aproximadamente el 40% del peso corporal total, ¿sí? Y el 20% es el agua extracelular, ¿sí? El 20% del peso corporal es agua extracelular. Nosotros ya sabemos que el extracelular, que teníamos agüita que había en el intersticio y agüita que había dentro del vaso sanguíneo, en el intravascular. Entonces, de ese 20%, 15% está bañando célula a célula y un 5% dentro de los vasos sanguíneos, porque obviamente los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, las proteínas tienen que justamente solubilizarse en un medio líquido, entonces también necesito agua dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como mencionábamos en la diapositiva anterior, yo voy a tomar agua y va a aparecer en el intravascular, ¿sí? Va a aparecer ahí nomás apenas se absorba. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese intravascular solo puede contener un 5%. Entonces, ¿qué va a empezar? Se va a empezar a distribuir entre el intersticio y el intracelular, hasta que a mí, en mi organismo, me quede el 40% dentro de la célula y el 20% fuera de la célula. Si ustedes se fijan entonces, de ese 60%, el 40% está dentro de la célula y el 20% afuera. ¿Por qué necesitamos más cantidad de agua aquí? Porque aquí tenemos todos, o sea que tenemos los nutrientes, las enzimas. Entonces las enzimas siempre trabajan en medios acuosos, en medios húmedos. Si yo tengo una enzima que no se puede desplazar porque hay muy poquita cantidad de agua, no va a poder cumplir con su función justamente para degradar un hidrato de carbono o un lípido. Entonces necesitamos justamente mayor cantidad de agua corporal dentro de la célula, ¿sí? Ahora, esto es simplemente para no confundir, no hace falta que se sepan estos cálculos. Ustedes que tienen que saber que el 40%, o sea, de ese 60% que es mi peso corporal, que el 40% es intra y el 20% es extra. Lo único que les voy a mostrar acá es, ojo, no me voy a confundir porque por ahí yo puedo leer un libro y en el libro me va a decir que el 60%, por ejemplo, o 63% es agua intracelular. Y uno dice, pero no, ¿cómo? ¿No era el 60? Perdón, no era el 40. Depende dónde yo pongo el ojo, es decir, cuál es mi parámetro de referencia para distribuir esos compartimientos hídricos. ¿Cuál es el que nosotros tomamos y vimos hace un rato? Que es el agua es el 60% del peso corporal total que yo tengo, ¿sí? Entonces, habíamos hecho una cuantita, dijimos, si tomamos una persona, por ejemplo, que pesara 70 kilos, yo parto de esa referencia, el porcentaje del peso corporal. Digo, si 70 kilos es el 100% de mi peso corporal, el 60% que va a ser el agua, ¿cuántos kilos son? Hago una regla de 3, 60 por 70 dividido 100, ¿sí? O sea que habíamos dicho hasta acá que 42 kilos o 42 litros de esos 70 eran agua. Ahora bien, o sea que teniendo en cuenta que mi peso corporal es decir, mi 100% de peso corporal es 70 kilos, ok, dijimos el 40% es intracelular,
¿sí? Y el 20% extra. Entonces, yo podría volver a hacer esta regla de 3, pero lo que les quiero mostrar, no el número de la regla de 3, porque lo que quiero saber es el porcentaje, 40 dentro y 20 fuera. Lo que quiero que vean es que siempre el parámetro es el porcentaje del peso corporal. Y vuelvo a hacer lo mismo, 70 kilos es el 100% de mi peso corporal, 40x, o sea que tenemos 28 kilos más o menos de agua dentro de la célula, ¿sí? Ahora, si yo miro el extracelular, ¿qué era el extra? 20%. Vuelvo a hacer el mismo cálculo, 70 kilos, perdón, es el 100% de mi peso corporal, el 20% que es el extra son 14 kilos. Y ahí podría seguir obviamente dividiendo, ¿sí? O sea, yo ya sé que el extracelular en qué estaba dividido. En intersticial e intravascular, la misma cuenta. 70 kilos es el 100%, el 15% de mi peso corporal, 10 kilos y medio entre las células. Y dentro de los vasos sanguíneos, el 5%. O sea, 3 kilos y medio o 3 litros y medio de agua están rondando mis vasos sanguíneos, ¿sí? No me interesa que se sepan cuántos kilos, ni cuántos litros, ni ninguno de los otros profes de funda les interesa cuántos kilos o cuántos litros. Simplemente tienen que tener en cuenta que qué saqué yo como porcentaje, que el 60% del agua es en relación al total de mi peso corporal, al porcentaje de mi peso corporal total. ¿Por qué? Porque si yo tomo otra referencia, no voy a hacer cálculos acá, si yo tomo otra referencia, por ejemplo, digo, la referencia es el agua corporal total, es distinto. ¿Por qué? Porque yo no considero mi peso corporal total. Si yo parto del agua corporal total, yo directamente digo que esos 42 kilos son el 100% de mi agua corporal total y ahí hago toda la cuenta. Entonces nosotros no nos vamos a manejar con el porcentaje en relación al agua corporal total, sino siempre el porcentaje del peso corporal total. Entonces, ¿cuánto forma el agua? Como para concluir esta parte, ¿cuánto forma el agua? El 60% de mi peso corporal. Muy bien, quiere decir que un 40% forma parte dentro del agua intracelular y un 20% del extracelular. Y ahí después hacemos la división en ese 20, 15 y 5 dentro de los vasos sanguíneos y entre las células. Esto es simplemente, esta diapositiva no es para que se aprendan el número. Ustedes tienen que saber cuánto porcentaje va dentro y cuánto porcentaje va fuera y qué porcentaje de agua tiene mi peso corporal, pero no tienen que saber los valores numéricos. Es solamente una cuestión demostrativa para que si yo leo otra literatura, otro libro, y leo un porcentaje distinto a este 40 y 20, entienda que el parámetro de referencia no está siendo el porcentaje corporal total, sino están hablando del agua corporal total y ahí es algo diferente. Funciones del agua. Dijimos que el agua era un nutriente regulador, ¿sí? Entonces no me le aportaba la energía, pero esta agua entonces cada vez que yo la ingiero me está favoreciendo que ciertos procesos metabólicos se lleven a cabo, ¿sí? Es decir, dijimos, todas las reacciones químicas, todas las reacciones enzimáticas ocurren en medios húmedos. Yo necesito que el agua cumpla la función de ser un medio para que todas las enzimas reaccionen. Y esto va a pasar desde que yo como un alimento, es decir, desde el proceso digestivo, hasta que ese nutriente se absorbió y lo tengo en mi cuerpo. Ustedes imagínense que si no tuviéramos agua o los líquidos corporales no tuvieran agua, cuando hago la digestión no podría justamente embeber en líquido ese bolo. Entonces necesito que también los jugos digestivos tengan agua, ¿sí? Entonces obviamente que toda esa agua es agua extracelular, no es la que está dentro de la célula. Entonces el agua constituye un medio de todas las reacciones enzimáticas, todas las reacciones químicas ocurren en medios húmedos, ¿sí? Por otro lado, sabemos que el agua me va a servir una vez que estos nutrientes se circulen por sangre, se absorban, tanto los nutrientes como los gases van a tener que fluir dentro del agua. Entonces otra de las funciones que tiene el agua es facilitar todo el transporte de nutrientes por la sangre y facilitar también la difusión de gases, es decir, los gases van a difundir mejor cuando se produzca un medio húmedo. Esta función es importantísima, por eso tenemos tanto porcentaje de agua corporal en nuestro organismo. El agua cumple una función termorregulatoria, es decir, el agua tiene una gran capacidad, se llama calorífica, es decir, una gran capacidad de absorber agua. Yo por ahí le suelo decir a mis estudiantes, imagínense si yo pongo una pava para hacerme un té o para tomar unos mates y pongo esa pava con 3 dedos de agua o si pongo esa pava llena.
¿Cuánto tiempo va a demorar en calentarse esa agua? Depende de la cantidad de agua. Mientras más agua tenga, más tiempo va a tardar en elevar la temperatura. Entonces, por eso en nuestro organismo tenemos mucho porcentaje de agua corporal. El porcentaje es muy elevado porque justamente eso nos permite que al tener tanta cantidad de agua y mantenerla en un 60% aproximadamente de nuestro peso corporal, tenemos tanta agua que las variaciones de temperatura en nuestro cuerpo son muy pequeñas, ¿sí? Ya las vamos a ver después en termorregulación. Entonces podemos regular gracias a la gran capacidad que tiene el agua de absorber calor y no modificar tanto su temperatura, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Otra de las funciones que tiene el agua es, es lubricante. O sea, el agua cumple funciones, por supuesto, conformando diferentes líquidos corporales. Puede funcionar como un lubricante de las articulaciones, puede funcionar como un lubricante, por ejemplo, entre las membranas del pulmón, entre las pleuras, entre el corazón, ¿sí? O sea, las membranas que constituyen el corazón. Es decir, siempre está constituyendo una función que permita que se deslicen esas membranas constituyentes de un determinado tejido, ¿sí? Por otra parte también, obviamente, yo cuando voy generando todas mis funciones metabólicas, en algún momento las voy a tener que excretar. Entonces ya vamos a ver en un ratito, mis riñones van a ser los encargados de excretar la mayor cantidad de agua que yo he consumido en el día. O sea que una de las funciones que tiene el agua también es facilitar la excreción de todos los desechos por medio de la orina. Pero no solamente vamos a perder agua por ahí, sino que también acuérdense que el agua va a permitir que se hidraten las heces para poder excretarlas, ¿sí? Entonces, las heces van a tener que estar hidratadas para que se puedan excretar, si no, ¿qué vamos a tener que hacer? Constituir, como dijimos en una de las presentaciones de hidrato de carbono, dar un poquito más de fibra en la dieta, ¿sí? De celulosa, ¿para qué? Para que eso atraiga más agua a las heces, se hidraten las heces y pueda justamente facilitar su excreción. Por otro lado también, como el agua no es compresible, ¿sí? Lo que puede hacer es darle estructura y forma al cuerpo. Entonces una célula tiene agua dentro y lo que va a hacer esa agua es justamente darle forma a esa célula, ¿sí? Esta sería otra estructura, otra función secundaria. Es muy importante entonces la de termorregulación, la de transporte de nutrientes, la de reacciones enzimáticas y la de excreción, ¿sí? Estas son funciones muy importantes del agua. La termorregulatoria es muy importante. Por eso si en un día de mucho calor, después se verá en termorregulación y en hidratación, en un día de mucho calor, si yo voy perdiendo agua, la temperatura va subiendo más. ¿Por qué? Porque ahora tengo menos cantidad de agua, es como tener la pava con menos agua. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se calienta más rápido. Entonces eso nos va a pasar en un día de mucho calor si es que no estamos incorporando el agua. Ahora bien, ustedes imagínense que nosotros no podemos incorporar 5 litros de agua y quedarnos con esos 5 litros de agua. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestra agua constituye prácticamente el 60% de nuestro peso corporal. Entonces, nuestro organismo va a mantener un equilibrio hídrico para mantener ese porcentaje de agua corporal en el 60%. ¿Sí? Entonces, va a haber un equilibrio entre la ingesta y la excreción de agua. Si yo tomo más agua, ¿sí? O más líquido o más bebida, ¿qué va a pasar? Mayor va a ser la excreción y viceversa. Si ahora tomo menos agua, menor va a ser la excreción. Entonces pensemos en esto, si yo me levanto y me tomo 2 termos de mate, pues esa agua no me va a quedar, me van a quedar los 2 litros almacenados en mi cuerpo porque el agua no se almacena, el agua va a constituir o va a formar parte de mi organismo hasta constituir el 60% del peso corporal. Si yo ingiero más, pues entonces mayor ingesta voy a excretar más. Me tomo 2 termos, 3 termos, pues entonces voy a tener que ir al baño a excretar agua. ¿Cuánta agua? El agua necesaria hasta que yo logre otra vez mantener el 60% de mi peso corporal. Ahora me levanté, no tomé prácticamente nada y me fui al profesorado, me fui a las prácticas, etc. Y no estoy ingiriendo nada de agua, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el volumen de mi orina? Muy pequeño y muy concentrado en color, porque ¿qué hace el organismo? Si yo tomo más, excreta más, pero si yo tomo menos, no va a excretar más. ¿Sí? Entra en una situación de supervivencia, por lo tanto ahora va a retener más agua. Eso después lo vamos a ver, tiene que ver con una cuestión hormonal, ¿sí? Entonces si yo tomo poquito, ¿qué hace el organismo? Retiene. ¿Y cómo va a ser mi orina? De muy poquito volumen y muy concentrada, con mucha coloración. Es decir, nosotros vamos a tener en nuestro organismo ingresos, es decir, ¿cómo vamos a incorporar agua en nuestro organismo? Lo vamos a hacer a través de los alimentos, a través de las bebidas,
o a través del agua metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, por supuesto, no va a ser lo mismo el contenido de agua que va a tener un alimento si yo me como unas galletitas de agua, sí, que ya sabemos que el porcentaje de agua va a ser reducido, o me como, por ejemplo, un plato de pastas, que si yo me como un pedazo de sandía o una pera, ¿sí? O me como un tomate. ¿Por qué? Porque hay alimentos que tienen un porcentaje de agua mayor. Entonces, depende del alimento que yo ingiera, va a ser el porcentaje de agua, ¿sí? Ahora bien, las bebidas, todo aquello que yo incorpora, agua, té, café, leche, todo lo que sea líquido en esa ingesta también va a formar parte de ese ingreso. Ahora bien, esto es lo que yo voy a incorporar exógeno, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Mi organismo vamos a ver que el cuerpo también fabrica una pequeña proporción de agua. Cuando hablo de pequeña estoy hablando de un 10 o un 12% del agua corporal. Tiene que ver con agua que el organismo fabrica, ¿sí? Después vamos a ver más adelante en sistemas energéticos, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos nuestras mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias que producen durante todo el día para funcionar dióxido de carbono, agua y energía. Esa agua la estoy fabricando en la cadena respiratoria, o sea, por oxidar esos nutrientes dentro de la mitocondria, esa mitocondria produce agua. Obviamente, si yo no ingiero agua en todo el día, no tengo nada de alimentos, no tengo nada de bebidas, esa agua metabólica no me va a alcanzar para poder vivir, ¿sí? Este es un nutriente en el cual a los pocos días muero si no tengo agua. ¿Por qué? Porque necesito estos porcentajes muchísimo más altos que prácticamente van a constituir el 90% de mis ingresos de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi organismo con esta agüita metabólica no le va a alcanzar, ¿tá? Por otro lado, tenemos egresos, es decir, ¿por dónde voy a excretar esta agua que supere ese porcentaje de peso corporal? La mayor proporción obviamente va a estar dada por la orina. Vamos a excretar, como dijimos, una de las funciones tenía que ver con la eliminación a través de la orina. Entonces esa orina, teniendo contenido de agua, facilita la excreción de otros compuestos sólidos y otros productos de desecho. Sólidos me refiero a estos compuestos, la urea, el amoníaco, la creatinina, todo lo que yo pierda por orina, ¿sí? Por otro lado, la piel. Es decir, ya vamos a ver después en termorregulación, la piel tiene la capacidad de permitirme evaporar el agua, ¿sí? En estado de reposo es una cosa y en estado de ejercicio es otra. Quizás en mi estado de reposo la piel aproximadamente, vamos a ver un mecanismo que se llama después la evaporación, ¿sí? En estado de reposo quizás solamente constituya un 20%, pero si yo me pongo a hacer actividad física, la piel tiene que evaporar más. Entonces quizás ahí se transforma en un 80%. Entonces, en estado de reposo voy a egresar agua por la piel, pérdida de calor que se le llama inconsciente, no me doy cuenta de esto, ¿sí? Respiración también, dijimos, ¿qué hacen nuestras mitocondrias? Producen agua metabólica, genero dióxido de carbono, agua y energía. ¿Por dónde voy a perder esa agua? Por la respiración. Cuando exhalo, ¿qué exhalo? Dióxido de carbono y agua. Estoy liberando esa agua justamente por la respiración. Y también sabemos que por dónde egresamos esa agua, hidratamos las heces. Así que una parte de esa agua voy a utilizarla para hidratar esas heces y la voy a perder por materia fecal justamente. Entonces, siempre nos vamos a encontrar en un equilibrio, ¿sí? Acá dice temperatura climática, ¿sí? Poca o ninguna actividad física, es decir, en una temperatura que me permita, sobre todo el porcentaje de humedad después vamos a ver, pero sobre todo no estamos haciendo actividad física, estos son porcentajes sin tener en cuenta la actividad física. Otra vez, no se tienen que saber los mililitros, porque esto está estimado si estamos imaginándonos que esa persona bebió 2,5 litros de agua, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que el agua es el 60% de mi peso corporal. Vamos a hacer de cuenta la misma persona de recién. Pesa 70 kilos y el agua, ¿cuánto es? El 60% de su peso corporal. Dijimos 42 kilos en agua. Muy bien, entonces se levanta a la mañana o ya tiene sus 42 kilos de agua. ¿Y ahora qué hace? Empieza a comer, empieza a ingerir líquidos, su cuerpo fabrica, esto es el metabolismo o agua metabólica, ¿sí? Entonces en el día ingiere 2,5 litros, un poquito más de 2,5 litros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pesaba 70 kilos, pero ahora va a pesar 72,5 kilos, porque acaba de incorporar mayor cantidad de líquido. ¿Qué va a hacer el organismo? Para lograr ese equilibrio hídrico va a tener una pérdida diaria de agua. Si ustedes se fijan, dijimos orina, la materia fecal, las heces, fíjense, la piel, la respiración, los pulmones. ¿Y qué va a hacer el organismo? Para mantener siempre mi porcentaje de peso corporal, va a terminar excretando esto. Ahora, por supuesto,
Si yo estoy deshidratado, ingiero 2 litros, no voy a excretar 2 litros. ¿Por qué? Porque ya estoy deshidratado. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Va a retener tanta agua hasta otra vez constituir el 60% del peso corporal y va a liberar el excedente. Pero si tenemos en cuenta estar en un estado de hidratación normal o euhidratación, que también se llama, yo ingiero y logro un equilibrio. Ingiero 2 litros y medio, excreto 2 litros y medio. Entonces, fíjense, cosas muy importantes. Acá, obviamente, las bebidas o los líquidos son el mayor aporte que yo tengo de agua líquida, ¿sí? De agua fluida. Y fíjense que la mayor excreción o mayor pérdida de líquido la tengo acá por la orina, ¿sí? Entonces, el papel de los riñones, como dijimos, el agua, una de las funciones que tenía era facilitar la excreción de esos solutos, ¿sí? Por la orina, de esos solutos de desecho por la orina. Entonces, la orina me va a permitir a mí excretar esos solutos y fíjense que de los porcentajes es el porcentaje mayor, ¿sí? En cuanto a pérdida, mayor cantidad de agua, ¿por dónde le perdemos? Por la orina. Por eso es muy importante esto, que el organismo regule. Si tengo mucho, excreto mucho, pero si tengo poco, no puedo excretar mucho, porque tengo que cuidar el agua corporal. Después vamos a ver más adelante que nosotros eliminamos esta cantidad de orina porque los riñones son órganos muy activos, reciben mucha cantidad de flujo sanguíneo por día porque están depurando permanentemente, filtrando lo que no sirve y resguardando lo que sí sirve. Bueno, esto ha sido todo en relación a la presentación de agua. Entonces, con agua, vitaminas y minerales estaríamos terminando la unidad 1, donde hemos visto nutrientes energéticos como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y además micronutrientes, vitaminas y minerales, y además que son nutrientes reguladores, y el agua como un siguiente nutriente regulador. Espero que les haya parecido agradable y fácil la charla de comprender. Repasen los puntos claves y nos vemos en la próxima presentación.